Bueno, muy Bien, buenas tardes. bueno, muy buenas tardes, profesor. Nuestro nombre es Brandon Cortés y David Matamoros quien le habla. En este día vamos a realizar nuestra exposición del artículo de revisión que hemos realizado, que en este caso se llama Control adaptativo a microredes de energías renovables en conjunto con vehículos eléctricos. Su título en inglés, Adaptive Control for Microgrids of Renewable Energy Sources, including Electric Vehicles. En este caso, bueno, como es un artículo de revisión, digamos que lo que pretendemos es examinar una parte relevante del estado del arte en investigación y desarrollo de controles adaptativos para microredes de fuentes de energía renovables, y esto, digamos, con la innovación de tener una conjunción con vehículos eléctricos como parte, digamos, de la microred. A partir de ella, digamos que de este artículo buscamos revisar y dar a conocer todos los avances actuales y también dentro de una narrativa explicativa, de modo tal que nosotros demos un marco general, muy general al lector acerca de cuál es el tema que estamos tratando. ¿Qué método utilizamos? Pues bueno, realizamos una consulta y búsqueda básicamente en bases de datos de investigación, en la cual encontramos diversidad de propuestas, una cantidad de bibliografía importante en la cual hemos encontrado todos los conceptos requeridos para poder contextualizar al lector en lo que son no solamente como los controles adaptativos en microredes, sino también el concepto de microred, el concepto de vehículo eléctrico y cómo ellos se interconectan y cómo se controlan, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Pues finalmente, como es un artículo de revisión, entonces las conclusiones fue la presentación al lector acerca de la conceptualización de control en carga y frecuencia, de microredes que tienen fuentes de energía renovables y en los cuales incluye también los vehículos eléctricos. También incluimos ahí dentro de eso pues la presentación de avances en implementación en microredes en Colombia, y también presentamos implementaciones de control de carga y frecuencia de microredes en conjunto con vehículos eléctricos, algunos ejemplos. ¿Cierto? Palabras clave que manejamos, pues vehículos eléctricos, fuentes de energía renovables, microredes y control adaptativo. ¿Listo? Entonces, bueno, para arrancar con la introducción, entonces digamos que nosotros partimos de un gran problema que tiene la humanidad, y es la degradación del medio ambiente que estamos sufriendo a partir de las emisiones de carbono que se producen pues, por las necesidades energéticas que tenemos a nivel mundial. Por supuesto, pues digamos que estas son suplidas en su gran mayoría por fuentes de energía no renovable y que también son altamente contaminantes. La mayoría de ellas son combustibles fósiles. Entonces, digamos que a partir de eso, la ciencia también y la humanidad ha colocado su vista en las fuentes de energía renovables como una manera de solucionar el problema de la contaminación y también del gasto de los recursos naturales. Digamos que uno de los grandes problemas que se tiene a partir de ellos es el montaje de las denominadas microredes, que son redes pequeñas donde existen tanto consumidores de energía como proveedores de energía, como generadores de energía, ¿cierto? Y uno de los grandes problemas que tienen esas microredes de energía renovables, tienen una baja inercia, una salida intermitente de potencia, y digamos que eso hace que se afecte la frecuencia y la confiabilidad que se puede ofrecer en la generación de energía, bueno, en la provisión de energía. Digamos que, bueno, uno de los temas también es un tema acerca de cómo está, de tal vez cómo esas microredes proveen energía, y tal vez uno de los grandes problemas es la disponibilidad que es intrínsecamente estocástica de esas fuentes de energía. Entonces, por ejemplo, generadores eólicos y fotovoltaicos son muy dependientes de temas como el clima, de temas como la disponibilidad solar, ¿cierto? Y digamos que eso tiene que buscar que la ciencia y que la técnica y la ingeniería busquen soluciones, digamos, como dentro del análisis y la programación de la energía eléctrica y las microredes. Una de las cosas interesantes que se tratan en este artículo es el uso de los vehículos eléctricos como parte de la microred, de manera que ellos tengan la capacidad de apoyar el servicio que la microred de energías renovables puede proveer. Esto se realiza a partir, pues digamos, como de
de esta explosión y de esta creciente utilización que se ha venido dando en el mundo de esta clase de solución de movilidad. Entonces, digamos que los vehículos se vinculan de manera a la microredes de manera que ellos pueden mejorar la confiabilidad de la energía que proveen a partir de las baterías que tienen y a partir también de los sistemas eléctricos y electrónicos que poseen que le pueden prestar a la microred una ayuda y un apoyo, de modo que primero por la parte de las baterías, entonces tienen la posibilidad de almacenar energía que las fuentes no constantes pueden producir y digamos que también tiene la posibilidad de almacenarla de manera que también pueda proveer a ese control de carga y frecuencia de la microred. Ahora bien, digamos, esa metodología requiere una serie de soluciones inteligentes que puedan realizar un control de carga y frecuencia. Entonces, digamos que ahí es donde se entra el tema de las metodologías de control, dentro de las cuales uno de los temas más particulares es el que vamos a tratar, que es el de control adaptativo, en el cual pues tratamos diversos algoritmos que permiten garantizar de manera efectiva la calidad del control pues que se realiza a carga y frecuencia. Dentro de esos, pues por supuesto hay que vincular la tecnología de los vehículos eléctricos, también conocida Vehicle to Grid, que se conoce la tecnología. Y bueno, digamos que este enfoque implica la energía renovable con factores atmosféricos, también implica, digamos, como las cargas a las cuales está sometida la microred y, digamos, también como permite mejorar ese equilibrio entre oferta y demanda, ¿cierto? Digamos que a través de eso y a través del control que nosotros podemos ejercer a través de una diversidad de algoritmos, entonces lo que buscamos es realizar una programación óptima que nos permita a nosotros reducir los costos de la microred, ¿cierto? Que están inmersos, pues, por supuesto, en la generación distribuida. Y bueno, digamos que ese es básicamente el tema que tratamos y particularmente nos centramos en cuáles han sido las soluciones de control adaptativo para las microredes. Ok, muy buenas tardes. Eh, entonces, para dar inicio al artículo con la introducción que nos acaba de dar el compañero David, vamos a hacer una abrebocas primero en energías renovables y en microredes, ¿verdad? Entonces, básicamente, las microredes son sistemas de energía en los cuales interactúan los diferentes recursos energéticos distribuidos, ¿no? Como lo son las cargas, los generadores y demás. Y dentro de esto hay que tener en cuenta la posibilidad de tener cargas elásticas controlables, que son todas estas cargas que tienen un perfil de carga variable que se conectan a las microredes. Y de igual forma, pues todos los grupos generadores que digamos que se pueden conectar y desconectar de estas redes. Ahora, en base a lo anterior, los recursos energéticos se pueden diferenciar dependiendo de su origen, ya que digamos pueden provenir de generación distribuida, de sus acrónimos DG, o de un almacenamiento distribuidas. Entre otras palabras, la generación distribuida básicamente es toda esta generación como que está basada en las energías renovables, ¿verdad? Con fuentes de energía renovable FER, como lo pueden ser generadores eólicos, generadores fotovoltaicos, biodigestores, entre otros. Y pues el almacenamiento distribuido es todo aquello que se conecta a la red y que genera energía, como lo son las baterías o almacenamiento bombeado, entre otros. Ahora, en la imagen 1 podemos, digamos, observar una arquitectura de microred en donde tenemos unos paneles solares, unos generadores de energía fotovoltaica, generadores eólicos. Tenemos de igual forma algunas cargas como lo puede llegar a ser una casa o un hospital. Y de igual forma, pues digamos que se puede observar hay un generador de diésel, que todo esto hace parte de la generación distribuida. Se pueden tener tanto fuentes de energía renovable como fuentes de energía convencional. Ahora, de igual forma, también digamos que podemos tener alguna otra imagen de esta arquitectura, como es la figura 2, en donde, digamos, ya se ve un poco más detallado cómo es la conexión a esta microred. Y se puede, digamos, que destacar de esta segunda imagen son los conversores y los inversores que serían necesarios para convertir de corriente directa a corriente alterna en el caso de los generadores fotovoltaicos.
y un variador, digamos, de velocidad y de frecuencia en el caso de los generadores fotovoltaicos. Eh, una de las cosas que digamos que habría que tener en cuenta en este tema de las microredes es todos los agentes que juegan y que digamos que tienen un impacto grande dentro de las microredes, como lo es la oferta, ¿verdad? Como lo es la demanda y otros factores que vamos a ver a continuación. Por el lado de la oferta, digamos que esta es la que se encarga de alimentar la microred con energía, digamos que se ha generado a través de esta generación distribuida, como ya la mencioné. Eh, Digamos que esta tiene la posibilidad, digamos, una microred de funcionar de forma de una isla. ¿Qué significa que opere en forma de isla? Significa que está aislada de todas, digamos, de un bus de voltaje, digamos, como es en el caso del sistema de transmisión nacional. Estas microredes son muy utilizadas en zonas no interconectadas como lo puede llegar a ser en La Guajira, porque son zonas en donde, digamos, llevar la transmisión de la energía eléctrica puede llegar a ser un poco complicado. Entonces, se diseñan y se elaboran estas microredes para operar en forma de isla con, digamos, sus propios generadores a través de generación distribuida y, pues, digamos, las cargas que se necesiten alimentar. Eso es lo que se tendría por el lado de la oferta. Ahora, por el extremo de la demanda es aquella, digamos, en donde se encuentran conectados todos los consumidores de energía, como digamos puede ser, por ejemplo, circuitos de ventilación, calefacción, iluminación, cargas que digamos que están representadas por dispositivos consumidores de energía. Ahora, hay que tener una ventana acá mental un poco grande porque las cargas se pueden dividir, se pueden clasificar, digamos, de la cierta manera. Las cargas críticas son las cuales, digamos, el suministro de energía tiene que ser constante, no se puede interrumpir, ya que, digamos, hacen parte de procesos esenciales. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver un hospital. Podemos considerar el hospital como una carga crítica debido a que no se le puede quitar el suministro de energía porque, digamos, tendrían problemas relacionados, digamos, con pacientes, con salud y, pues, digamos, con otras cosas, así como también puede llegar a ser el sistema de contraincendios, ¿verdad? De un sistema de bomberos, y entre otros. Otro tipo de cargas con las que, digamos, que podemos contar y en las que, digamos, que también tenemos en cuenta son cargas restringibles, digamos, como lo puede llegar a ser el aire acondicionado de un sistema, digamos, en el caso donde se tengan muchos servidores, muchos switches, muchos routers, se sabe que, digamos, todos estos equipos producen un calor, que lo cual, digamos, puede llegar a afectarlos. Entonces, todo el sistema de acondicionamiento podría ser una carga restringible. Y de últimas, digamos, tenemos las cargas reprogramables, que son, digamos, aquellas que se pueden cambiar de una forma flexible, digamos que para evitar sanciones y demás. Esto es muy útil en un término que se conoce como deslastre de carga, digamos, que es el deslastre de carga, que es cuando se clasifica o se parametriza ciertas cargas que se pueden desconectar y conectar con el fin, digamos, de regular el tema de potencia y el tema de flujos de potencia y de frecuencias del sistema. Y pues para una microred sería de gran importancia, digamos, todo este tema de cargas programables, porque en base a eso se podría llegar a modular el tema de la generación distribuida, ¿no? Toda la parte de generación contra el sistema de carga. Ahora, otro punto muy importante que vamos a tratar, ya tratamos oferta, demanda, ahora es el almacenamiento de energía de los coches y los coches eléctricos, como mi compañero lo comentaba. Esto es uno de los componentes que ha tomado mayor fuerza en los últimos tiempos, en los últimos años. Se han desarrollado múltiples tecnologías enfocadas a qué? Básicamente es al almacenamiento de la energía, que digamos que es uno de los temas muy importantes que se debe tener cuando se habla de vehículos eléctricos. Y otro es el tema de cómo yo puedo exportar esa energía y proporcionársela a la red, en este caso a la microred, funcionando de esta forma el vehículo eléctrico como un generador. Ahora, también se pueden tomar los carros eléctricos como si fueran cargas reprogramables. ¿Por qué? Porque estos carros se pueden tener, digamos, a ciertos horarios una conexión o una desconexión a la microred. Ahora, por último, encontramos el control de supervisión y la optimización de la red. Vemos que este es el último de nuestros actores que va a participar dentro de la microred y, por supuesto, pues es el control y la supervisión de esta red. ¿Por qué?
porque digamos dentro este control es vital, es de vital importancia para recopilar, procesar información en cada tiempo y en cada instante que se tiene, que se tiene dentro de la microred. ¿Con el fin de qué? Con el fin de conocer su pasado, su presente, su futuro, referente a todos los estados que ha tenido y pues a través de estos poder hacer alguna operación o algún procedimiento, algún control sobre la microred. Eh, Finalmente, digamos que este tema de los controles al final lo que nos permite es asegurar una consistencia de operación y una mayor optimización de la red con el fin de minimizar costos dentro de la incertidumbre de la generación de fuentes renovables. ¿Por qué dentro de fuentes renovables? Dado que, digamos, la probabilidad o lo que se conoce, digamos, dentro de la fuente de energía renovable, en el caso del viento, el viento es muy variable, la velocidad del viento es variable. En el caso, digamos, de las celdas fotovoltaicas, la irradiancia que tiene el sol en estos paneles es variable dependiendo de la época del año, dependiendo de muchos factores que se tienen. Entonces, es una probabilidad con la que se debe, digamos, que tener en cuenta a la hora de hacer el control y pues propiamente la optimización de la microred. No solo esto, sino que digamos también es el control que se debe efectuar sobre la conexión y desconexión de cada una de las cargas y de cada una de la generación distribuida, ¿verdad? Ahora, teniendo en cuenta, digamos, que todos los actores que participan dentro de una microred, ahora es muy importante, digamos, hablar de uno de nuestros temas que es la energía renovable. Para esto, entonces, digamos, vamos a hacer una abrebocas de la energía renovable, digamos, en el mundo. Eh, Se sabe que, digamos, el crecimiento exponencial que ha tenido la población y el aumento de las industrias hace que haya un incremento notable dentro del consumo de energía. Y propiamente, digamos, cada vez de que se necesita más energía, cada vez de que aumenta más el porcentaje de energía que se está consumiendo, pues entonces hay que buscar energías no convencionales con el fin de, digamos, suplir todo ese consumo de energía. Obviamente las energías renovables, pues es una tecnología que digamos que ha cogido mucho auge, mucha potencia, digamos, en los últimos años, debido a que, pues, como la palabra lo dice, es una energía limpia digamos, para el uso en cada país. Ahora, todo lo anterior provoca, digamos, que todo este gran crecimiento de la demanda energética lo releva, esto es un dato que, digamos, revela la Oficina de Administración de Energía IEA, que en 20 años habrá un crecimiento del 56%. Todo debido a que, como ya les comenté, el crecimiento exponencial de la población y el aumento básicamente de las industrias, ¿verdad? Ahora, dentro de los países, digamos, es muy importante tener en cuenta, y pues digamos que hay muchas leyes que ahorita los están viendo bienvenidos a todo este uso de energías renovables. Y hay países que, digamos, ya no se ya prohíben, digamos, incluso el uso de energías como lo son de generadoras termoeléctricas, ya digamos que ya algunos países ya están restringiendo toda esta parte. ¿Por qué? Pues digamos, por este tema del calentamiento global y pues todos estos problemas que se vienen respecto al calentamiento global y la capa de ozono, ¿no? Ahora, ¿cómo nos encontramos de energías renovables en América Latina? Tenemos una tabla donde, digamos, hay unos indicadores de la penetración de energías renovables en Latinoamérica y en el Caribe. Voy a proceder acá a hacer un zoom en esta tabla. Me disculparán acá. Con el fin de que energías de fuente renovable, pues tenemos como la eólica y la solar, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos los países algunos países de América Latina, en donde, digamos, tenemos la capacidad instalada de energías renovables en cada uno de estos países, dependiendo, digamos, si es fotovoltaica, si es eólica, con la letra W, fotovoltaica con los índices PV, y la hidroeléctrica, que digamos que se considera también como una energía de fuente renovable, ya que digamos que no tiene un fuerte impacto en el medio ambiente, ¿verdad? Porque es un recurso en el que, digamos, después de utilizarlo para la parte de generación, digamos que vuelve digamos, a su estado natural, que digamos es en el río y en la cuenca, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos cada uno de los países, digamos, en el caso de Colombia, tenemos un 68% en estas energías renovables, donde, digamos, el 63,7% corresponde a hidráulica, no más el 3,8% corresponde a la energía eólica y un 1% de fotovoltaica. Esta eólica, digamos, podemos contar con los parques estos eólicos de Jipirachi que tenemos en La Guajira y, digamos, algunos otros índices para todos los demás países. De igual forma, tenemos una inversión en microredes y energías renovables en porcentajes respecto al PIB. Siguiente, digamos que podemos contar con la parte de energías renovables.
tenemos las microredes y energías renovables ya propiamente en nuestro país. En nuestro artículo, digamos que hacemos una revisión de muchos artículos en donde, digamos, exponen trabajos de personas de grupos de investigación, digamos, de todas las redes, de todas las redes y de todas las energías renovables con las que se cuenta en el país, ¿verdad? Digamos, en la primera imagen podemos, digamos, ver una producción científica de todos estos grupos de investigación en base a toda esta parte de energías renovables. Tenemos, digamos, número de grupos científicos, digamos, que manejan tema de artículos científicos, de libros, de proyectos, de software, de prototipos. Tenemos la producción total, digamos, dependiendo de cada uno, por ejemplo, en libros 520, de software, de proyectos, números de grupos enfocados propiamente a la energía renovable y qué grupos en producción de esta energía renovable. Digamos, en la última imagen vemos una imagen de una estación de monitoreo en la cual fue instalada, digamos, en la UPB. Adicionalmente a esto, digamos que tenemos también una recopilación de información en base a las tecnologías de energías renovables usadas en Colombia, digamos, en cuanto a la capacidad instalada que se tiene ahora sí para describir estos porcentajes de la energía renovable que se tiene. Tenemos energía solar, 9 megavatios, energía eólica 19.5, que como les comenté corresponde a Parque Jepirachi que se tiene en La Guajira, energía hidroeléctrica, biomasa, geotérmica y pues energía generada a través del océano, no, pues no contamos, al igual que con la geotérmica, ¿no? De igual forma, tenemos, digamos, algunas áreas del país en donde las condiciones ambientales y todo este tema geográfico aporta las mejores condiciones para cada tipo de energía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el tipo de energía solar, se cuenta, digamos, que toda esta parte del Magdalena, La Guajira, San Andrés y Providencia, eh, provee unas condiciones adecuadas o más óptimas para este tipo de energía, al igual como es para la energía eólica, como lo es La Guajira y San Andrés, que las velocidades del viento allá son mejores pues para el uso de este tipo de esta tecnología. Tenemos, digamos, también biomasa en la parte, digamos, norte de Santander, hidroeléctrica. Vemos que vemos muchas hidroeléctricas, sobre todo por la parte de Antioquia, por la parte de Quindío y demás, energía pues oceánica y geotérmica que como vimos no tenemos capacidad instalada. Ahora, hay que hacer, digamos, un análisis profundo, digamos, en esta parte, qué se puede usar en cada una de estas energías. Por ejemplo, en el caso de la energía eólica, como comentaba hace un instante, las zonas no interconectadas, digamos, que tiene según el país, es en la parte alta, en la parte del Caribe, en la parte de La Guajira. Allá tenemos muchas zonas no interconectadas en la cual se puede hacer gran aprovechamiento de estas energías, como lo es la solar y la eólica. Para, digamos, zonas no interconectadas que se tienen por allá, sería de mucha utilidad y de gran beneficencia toda esta parte de tecnologías para hacer el uso en todas estas zonas, ¿verdad? Eh, que ven acá, creo que me salté un pedazo. No, ya. Por último, digamos, para darle terminación a esta parte de las energías renovables, en Colombia existen muchas leyes que, digamos, ayudan a todo este uso de energías renovables, ¿verdad? Porque básicamente, digamos, en la industria, el gobierno está, digamos, haciendo toda esta parte de leyes con el fin de que se pueda usar y se pueda desarrollar más de estas tecnologías en nuestro país. ¿Por qué? Porque cada vez de que digamos, se usaría estas tecnologías como la de la eólica y la solar, todas estas energías renovables, habría menos pago de impuestos para aquellas industrias en las cuales decidieran y optaran por estas nuevas tecnologías de fuentes de energía renovables. Vemos que hay un fuerte impulso ahí. Obviamente al país le hace falta mucho trabajo en parte de legislación y en parte de leyes a favor del uso de estas energías renovables. Digamos que poco a poco, pues digamos que se va incurriendo debido al gran atractivo que, digamos, que tienen los proyectos de generación distribuidas con fuentes no convencionales dentro del país, eh, a estas, sí, digamos, para estas industrias, con el fin de que de reducir hay incentivos tributarios y demás. Acá, digamos, hay alguna referencia respecto a eso, de 23 y 13. Finalmente, pues, digamos, en esta imagen tenemos una oportunidad, podemos ver que tenemos una gran oportunidad de inversión en fuentes renovables en Colombia. Pues que tenemos ahí algunas, tenemos el sistema interconectado en los cuales tenemos energía solar, eólica, sistemas de almacenamiento, como les comentaba hace un momento, generación, esta sí es la generación tradicional que correspondería, digamos, a toda esta parte de energía térmica,
termoeléctricas y hidroeléctricas que se tienen. Ya, digamos, faltaría es introducirnos un poco más, que el país, digamos, empezar a usar más estas energías renovables y pues todo sería una cadena, ¿no? Porque cuando se habla de generación distribuida se piensa en energías renovables. Cuando se empieza en energías renovables se empieza en toda la incertidumbre y toda la probabilidad que tienen estas energías. Y en base a eso, pues nos encontraríamos con todo este tema de control adaptativo para poder suplir y poder controlar todo este tema de la generación que distribuida que se tendría en las microredes. Listo, pasamos a vehículos eléctricos. Listo. Hemos decidido también incluir un literal, bueno, un numeral específico a los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque son una tecnología muy nueva, entre comillas, que se está haciendo popular en los últimos tiempos y que de hecho aquí en Colombia no contamos con grandes redes que nos permitan, digamos, como soportar la llegada de la tecnología a Colombia. Pues es claro que nosotros tal vez no tenemos todas las conexiones a través de todo el país para poder realizar viajes tal vez largos en vehículos eléctricos o digamos como el uso de vehículos eléctricos también para transporte de carga o aplicaciones por el estilo con las cuales no contamos en el país. Sin embargo, pues decidimos como incluir una parte en específico de los vehículos eléctricos porque ellos son la tecnología de la cual se está echando ahorita mano para suplir los problemas que ofrecen las energías renovables ya conocidas. Pues, precisamente Brando la mencionaba, las fotovoltaicas, también las eólicas y bueno, otra serie de energías que también, pues, digamos que son renovables y son no convencionales. Entonces, bueno, digamos que los vehículos eléctricos están diseñados pues para suplir precisamente al vehículo de combustión interna y también pues para reducir esa dependencia del petróleo que se tiene como fuente de energía. Entonces, digamos que de manera que nosotros migramos del combustible, migramos a la energía que es almacenada en baterías, en celdas de combustible o también en ultracapacitores, que nos permiten pues precisamente convertir esa energía eléctrica pues en energía motriz, ¿cierto? Eh, digamos que cuando esos vehículos son utilizados en plataformas de vehículos a red, digamos que ofrecen ventajas como tal vez la eficiencia, como tal vez el uso de combustibles limpios, la reducción de picos de carga, reducción de requerimientos de infraestructura de red y digamos como provisión de generación distribuida y algunos otros. Digamos que también se presentan ciertas desventajas que no han podido ser granjeadas con respecto a los vehículos eléctricos plenamente, pues, dados los desarrollos tecnológicos actuales, que digamos como los largos tiempos de carga, también digamos como una nueva infraestructura de la cual tal vez le comentaba previamente, pero pues que no se tiene, hay una nueva infraestructura de la cual se necesita contar y digamos que también se genera el problema de la duración de las baterías, ¿cierto? Las baterías duran cierto tiempo y ya de para adelante luego que cumplen una cierta cantidad de ciclos, pues ya pierden su vida útil, ¿verdad? Y no son baratos precisamente. Digamos que una de las cosas es que lo cierto es que los combustibles fósiles son una fuente de energía no renovable que cada día va escaseando. Y digamos que en ese sentido, pues cada vez más nos vamos a ir dando cuenta de que los vehículos de combustión interna van a ir dejando de ser los principales proveedores de transporte masivo. Y también digamos que no solo eso, sino que también generan mucha contaminación, también son ineficientes porque tienen mucha pérdida energética en términos de calor, de ruido, de vibración, y eso los hace ineficientes. Entonces, digamos que el vehículo eléctrico tiene la posibilidad de hacerlo muchísimo más eficiente con la energía de la cual dispone, ¿cierto? Entonces, digamos que eso también nos hace a nosotros pues dejar de depender de fuentes tal vez mucho más nocivas como el carbón, como la fisión, como bueno, otra serie de fuentes que son peligrosas también para el ser humano a corto o a largo plazo. Y digamos que pasamos a unas fuentes más seguras, ambientalmente amigables, muchos más abundantes, como también pues la hídrica, que hace parte de las convencionales, eólica, solar y algunos otros. De hecho, hay automóviles que actualmente pues, ellos mismos cuentan con celdas fotovoltaicas que le permiten irse cargando conforme el automóvil está expuesto a la luz solar. Eh,
Digamos que otra de las ventajas también de los automóviles es que los automóviles eléctricos no son solamente eléctricos, sino que también tienen la característica de ser inteligentes. Entonces, digamos que pueden ofrecerle servicios auxiliares a la red, a la red, ¿cierto? Haciendo a la red inteligente. Y eso también puede beneficiar a los propietarios. ¿Cómo puede beneficiar a los propietarios? Ya lo vamos a mencionar. Pero bueno, digamos que actualmente nosotros podemos contar con tres tecnologías de los vehículos eléctricos, que son los de batería, que utilizan pues sencillamente la batería como fuente principal de poder. También aparte de eso está, bueno, conjunto con ellos está el de los ultracapacitores, que digamos que esta tecnología pues digamos que tiene un motor eléctrico, baterías y digamos como todos los electrónicos de potencia. Mm, digamos que una de las cosas interesantes que ya cuentan con controladores que digamos que son capaces de establecer un balance adecuado entre la velocidad máxima, aceleración, desempeño y rango de viaje por carga. El otro tipo son vehículos eléctricos híbridos de conexión. Entonces, digamos que cuando se habla de híbridos, entonces estamos utilizando de varias fuentes de energía que utiliza el automóvil para poderse movilizar. Entonces, digamos que muchas veces cuenta con un motor de combustión que le brinda apoyo a un motor eléctrico, que el motor eléctrico es soportado a través de la batería. De esos, actualmente en Colombia se pueden ya conseguir bastantes vehículos híbridos, que bueno, que tienen a pesar de que la infraestructura no existe, pues tienen la ventaja de que eh, a medida que uno va consumiendo combustible, también se puede desviar un poquito de esa energía que ellos generan, que el motor de combustible genera para recargar las baterías. Y el tercero son los vehículos de celda de combustible. La celda de combustible es básicamente pilas. Son vehículos de pilas, digamos que esta celda de combustible genera potencia, entonces digamos que puede ser para un motor eléctrico o tal vez para almacenar energía en la batería. Digamos que son muy ineficientes en medio de todo y son los que menos están difundidos pues debido a sus altos costos. Hay algunas otras implementaciones pues que ya se apartan un poquito de la tecnología de la cual estamos hablando, pero pues se utilizan muchas veces esas celdas de combustible para aplicaciones como aeroespaciales, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué es la tecnología Vehicle to Grid? Que es una de las que, digamos que más vamos a echar mano a través de este sistema de microredes de energías renovables interconectadas con vehículos. Es, digamos que la capacidad que tienen los vehículos de ser utilizados como fuentes de energía conectados a la red de distribución. Entonces, digamos que ellos pueden ser controlados tanto para cargar como para devolver la energía a la red. Y esa capacidad se denomina Vehicle to Grid, precisamente, vehículo hacia la red. Entonces, digamos que no solamente permiten almacenar energía, sino que ese almacenamiento de energía, en conjunto con controladores propios de automóviles que es inteligente, permiten regulaciones de voltaje, cambio de pico de carga y regulación, por supuesto, de la frecuencia, que es que son uno de los factores más importantes que actualmente existen en el tema de la gestión energética de las microredes. Ahora bien, digamos que, bueno, a pesar de que ofrece unos grandes beneficios, digamos que hay que buscar digamos que esta tecnología en medio de todo es muy incipiente, dada también el tema de los avances tecnológicos de las baterías. ¿Por qué? Porque toca buscar soluciones que hagan costo efectivo el uso de vehículos particulares. Digamos que las baterías se van degradando con cada ciclo de carga con el cual se hace el uso por parte del propietario y también el uso por parte de la microred. Entonces la microred empieza a extraer energía y cargar cuando se necesita. Entonces eso va degradando la tecnología de la que disponen las baterías. Digamos que bueno, en el Vehicle to Grid existe, digamos, como una estructura que son, digamos, como estaciones bidireccionales de carga, donde también hay instalaciones de carga y también hay instalaciones de comunicación. Digamos que ellas monitorizan todo el cargador, digamos como todo cargador que existe al cual se conecta un automóvil y los agrupan de manera que cuando hay suficientes automóviles conectados, entonces ahí sí empiezan a impactar significativamente la red. No se trata de que uno solo esté conectado, sino de que muchos a la vez estén conectados, ¿cierto? Entonces digamos que esas redes agregadas suelen ser de 500, 1000, 1500 vehículos. Entonces, digamos que uno de los beneficios es poder mantener la operación confiable de la red a través de la coordinación entre vehículos y utilidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué posibilidades nos puede brindar el vehículo de apoyo a la microred y también, digamos, cuáles son los beneficios del uso de las baterías? Entonces, digamos que proveen de esa manera soporte
a la frecuencia de la red. Es de ese modo que entonces los vehículos son contratados a través de proveedores de energía y entonces digamos que ahí se vinculan a esa red de la cual nosotros hablábamos y se les provee a los propietarios incentivos económicos por el uso de sus tecnologías, ¿cierto? A partir de eso, pues se puede generar un mayor soporte al control de carga y frecuencia. Entonces, bueno, de ahí vamos a pasar con mi compañero Brandon al tema de los modelados matemáticos para la microred. Brandon, el audio. Ah, ok, de acuerdo, no se estaba escuchando, perdón. Cuando se habla dentro de los modelos matemáticos de una microred, digamos, se debe partir del modelado matemático que debería tener las energías renovables, los vehículos eléctricos que el compañero, los cuales el compañero acababa de hablar, y pues todo este tema de cargas, ¿verdad? Ahora, las microredes y todos los elementos implicados digamos, tienen una gran incertidumbre ¿en qué? En la disponibilidad de la energía inyectada a la microred. En el caso de la energía, digamos, distribuida. ¿Por qué? Cuando se habla, digamos, de energía eólica, se debe hacer una distribución normal o aplicar algún tipo de método probabilístico para manejar todo este tema de la incertidumbre de la velocidad del viento, que digamos impactaría a nuestro generador eólico y sus palas correspondientes, ¿verdad? Eh, Tenemos algunas referencias debido a estos modelamientos, digamos, donde se tiene en cuenta todo este tema de modelos estocásticos basados, digamos, para el despacho económico que se tiene, para todas estas, cuando se habla de despacho económico, se habla del despacho que tienen todas estas fuentes de energía, todos estos generadores a la red. Entonces, digamos, cuándo debo despachar una máquina, cuándo debo despachar otra unidad o las que sean precisas, ¿verdad? Entonces, digamos que para todo esto se manejan modelos estocásticos, digamos, para calcular, digamos, las fórmulas analíticas de los costos de incertidumbre debido a la energía solar, eólica, digamos que se pueden verificar a través de simulaciones de Monte Carlo. Digamos que ahí tenemos algunas referencias respecto a estos temas. Ahora, digamos que también tenemos análisis en base de sistemas híbridos, digamos, tenemos también algún tema para el tema de las PCHs y otros tipos de redes. Ahora, tenemos una referencia de un artículo, digamos, en donde hace el modelamiento de un sistema, en donde, digamos, se cuenta con una vivienda y se cuenta con una industria, ambas alimentadas, digamos, con energía renovable y digamos, que inyectan también a la microred. Se puede ver, digamos, en la figura y es lo que estaba recién comentado y pues digamos se puede ver el controlador que haría parte de cada una de estas redes, de cada una de estas redes y cada una de estas energías renovables. Ahora, en 33, digamos, en nuestra referencia presentan, digamos, un modelo para un recurso solar, digamos, en los cuales, digamos, hacen parte de la irradiancia solar, que, digamos, lleva de dos contribuciones. Una es la directa y otra es la difusa. La directa es la que viaja directamente desde el sol a la Tierra y pues digamos la otra es la que digamos no tiene una dirección determinada. Digamos que podemos ver las fórmulas respectivas para estas irradiancias y de igual forma en este artículo los autores proponen una clasificación de los días en cuatro tipos diferentes. El primero es un día totalmente despejado, ¿verdad? El segundo es un día parcialmente despejado con poca nubosidad, que digamos que altera la radiación directa entre, digamos, unos tiempos cortos. Otra que es también parcialmente nublado, pero este día en este caso es un día con alta nubosidad, que ahí sí corta toda la radiación directa durante unos intervalos un poco más largos dentro del día. Y pues ya el último tipo de día sí ya es un día completamente nublado, o sea, no hay ninguna radiación directa. Ahora, finalmente, los autores, digamos, ¿qué pretendían hacer? Pretendían hacer un día característico, un modelo de un día característico para definir la irradiancia que tendría, digamos, dentro de los paneles solares. Entonces, ¿qué tendrían, qué tenían o qué aspectos tenían en cuenta? La primera es la latitud, que sí, digamos que se tiene de la ubicación, obviamente la inclinación del plano al cual, digamos, va a llegar la irradiancia, el ángulo de azimut, la altitud, para, obviamente, parámetros atmosféricos relacionados con el modelo de los días despejados, de los cuales les acabo de comentar, y pues el tipo de día con el cual se está trabajando y pues el factor de nubosidad de cada mes. Ahora, cuando se habla, digamos, del viento, es indispensable hablar de la
gran variabilidad que, digamos, este recurso tiene. Sin embargo, digamos que pues, se han desarrollado diferentes técnicas basadas en la ubicación geográfica, en la altitud y en la topografía del terreno. Se tiene, digamos, la siguiente ecuación para, digamos, describir la potencia que tendría el viento por unidad de área. Entonces, la potencia, que es representada por la P, eh, que es atravesada a través de una área A con una densidad del área ρ y pues a una velocidad del viento. Se puede deducir que digamos que la velocidad del viento es proporcional a la potencia que sería generada por este aerogenerador. De igual forma, en el artículo, los autores tienen en cuenta, digamos, que toda aquella fluctuación de viento que se dé en una escala menor a 10 minutos, digamos que son consideradas como turbulencias, porque no es una variable que debería tenerse, digamos, en cuenta para el tema del modelamiento eólico, el modelamiento del viento que se tendría en el día. De igual forma, hacen un modelo para un día típico, un día característico, digamos que es una muy buena analogía, muy buen análisis que se podría hacer para definir cada tipo, dependiendo si es solar o es eólico. Digamos, este día lo hacían una división pequeños en 6 tramos, con el fin, digamos, de poder llegar a este día característico dentro del mes. Ahora, de igual forma, tenemos, digamos que también modelamiento para lo que son pequeñas centrales hidroeléctricas o las famosas PCHs, que digamos, todo este planteamiento lo hacen en base a una distribución de probabilidad de caudal, ¿verdad? Para, digamos, un desarrollo analítico de los costos por incertidumbre que tendrían las PCHs y pues la probabilidad de la potencia que es inyectada a la red. En toda esta parte, digamos, dentro de nuestro artículo que desarrollamos tenemos muchas referencias en base a muchos trabajos que realizaron los autores en los cuales, digamos, nos comentan los modelos que, digamos, usaban para este tema de tanto despacho como de modelamiento de recurso eólico y de recurso solar. Digamos, algunos mediante, digamos, distribuciones de probabilidad log normal, otros, digamos, con simulaciones a través de MATLAB. Por ejemplo, otro que tenemos es la optimización de un despacho que realizaron mediante el algoritmo de optimización DEPSO, que es una evolución diferencial de una optimización, ¿verdad? Y pues digamos que tenemos muchos más artículos de revisión. Ahora, tenemos que también hablar del modelado de la generación eólica y de la generación fotovoltaica. Eh, Digamos que dentro de esto, digamos que hay que tener en cuenta dentro de la modelación del sistema fotovoltaico, como ya mencionamos anteriormente, es considerar todo el tema de la irradiancia solar que se tiene dentro del sistema, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta, digamos, todo ese sistema de almacenamiento de la energía que se podría atender dentro de las baterías que se necesitaría para el sistema fotovoltaico. Digamos que en la figura 11 podemos ver una implementación de un módulo solar que, digamos, realizan unos autores a través de Simulink. Realizas tanto el modelamiento de un sistema solar como el modelamiento de un sistema fotovoltaico, digamos, en 33, que es la figura que tenemos en la figura 11, presentan un modelo de un sistema fotovoltaico en Simulink. Lo que quisieron lograr con este modelo es desarrollar una interfaz gráfica en el cual el usuario pudiera introducir unos datos de fabricación como lo puede ser el número de las celdas en paralelo o en serie o la combinación de estas dos, el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, la temperatura en ambas. Digamos que hay muchas variables que interfieren dentro de un modelo fotovoltaico para su correcto funcionamiento, ¿verdad? También se consideran, digamos, entradas como lo son la irradiancia, el voltaje de operación, la temperatura de la celda, y dentro de las salidas que se tienen dentro de este sistema que se tiene en Simulink, se consideraron tanto la corriente como la potencia de salida. Entonces, contamos con entradas como lo son la irradiancia del sol, obviamente, que es un sistema fotovoltaico, voltaje de la operación, temperatura de la celda y las salidas básicamente de la corriente y la potencia. Digamos que eso es lo que tendrían en este modelo de, de un módulo solar. De igual forma, digamos, en la figura 11 tenemos la simulación de un día de irradiancia en generación, digamos, por este módulo solar. Digamos que tenemos ahí una gráfica en cuestiones de horas, digamos que por varias razones en donde más se tiene potencia, pues es en ese intervalo entre las 10 y las 4 de la tarde. Entonces, donde más se tiene irradiancia solar, donde más se tiene potencia de salida.
al igual que pues la corriente. Acá básicamente es una descripción del generador que ellos usaron, de los paneles que ellos usaron. Básicamente es una descripción un poco más detallada de lo que se tiene en esa parte. Eh, por otro lado, también tenemos un modelo del viento. Tenemos la implementación del modelo de un aerogenerador en Simulink en la figura 14 por los mismos autores de 33. Podemos ver, digamos, una gráfica de la curva de la potencia típica de un aerogenerador pequeño, que digamos que utilizan estos autores. Tenemos de igual forma el modelo con unas entradas y unas salidas, digamos, que se tiene en la figura 14. Se puede observar que la única entrada de este modelo sería la velocidad del viento, que como vimos una fórmula anterior, para el modelado del viento, vemos que la potencia de salida del aerogenerador, eh, o la potencia por la unidad de área que atraviesa este viento es proporcional a la velocidad del viento que se obtendría, ¿verdad? Entonces tenemos que la entrada es la velocidad del viento y como salidas tendríamos una velocidad efectiva, una relación de velocidad de punta de pala, porque digamos que hay dentro de este tipo también hay todo un diseño, un modelado dentro del número de palas que debería tener un aerogenerador y demás, un coeficiente de potencia también en nuestra salida, el par mecánico que tendría este aerogenerador, su velocidad angular y pues obviamente tanto su corriente, voltaje y potencia de salida. Digamos que ya teniendo recopilado el modelamiento de la energía solar, fotovoltaica, el modelo del aerogenerador, de los paneles fotovoltaicos, que fue lo que tratamos anteriormente, digamos que tenemos un modelador así de un vehículo eléctrico. Ahora, en la imagen 15, en la figura 15, podemos ver un diagrama de un vehículo eléctrico. Ahora, cuando vamos a modelar un vehículo eléctrico, hay que partir que hay un modelado tanto de la parte eléctrica como de la parte mecánica. Qué pena. En la referencia número 50, digamos que tenemos la descripción de estas dos partes, pero nosotros, digamos, nos vamos a enfocar más es en la parte eléctrica, que se centra en qué, tanto en el banco de baterías, ¿verdad? Como en el conversor DC a AC, como en el motor que, digamos, que haría funcionar el vehículo eléctrico. Ahora, de igual forma, digamos, tenemos referencias, digamos, en el caso del modelado de los carros eléctricos, digamos, con un impacto de cargabilidad de infraestructura eléctrica en la ciudad, impacto que tendrían también impacto en la cargabilidad eléctrica propiamente del carro eléctrico, y también, digamos, un impacto grande que es la calidad de energía dentro del circuito, ¿verdad? Digamos que para modelar un vehículo eléctrico es importante caracterizar los datos digamos, que tienen dichos elementos. Dentro, digamos, de esto se pueden llevar a cabo actividades como las cuales son determinar los hábitos de uso que van a tener estos vehículos, digamos, si van a ser para ciudad, si van a ser, digamos, un poco más de ruta, de carretera, también establecer la probable curva de demanda de energía de estos vehículos, porque no es lo mismo un carro que yo lo tengo para cargar o para inyectar energía a la red una vez por semana, o que uno que yo lo tengo para inyectar todas las tardes y todas las noches, ¿verdad? Determinar también puede ser el consumo de energía que se tiene por kilómetro en el caso de los vehículos eléctricos y pues el tipo de potencia y el tipo de carga que tienen estos vehículos eléctricos. Como les comento, acá tenemos un artículo donde, digamos, hacen la parte eléctrica y la parte mecánica. Más abajo aquí. De igual forma, digamos que hacer una descripción de elemento por elemento de los cuales que se tiene, digamos, en el caso del convertidor de un DC de un corriente alterno de un corriente continua a un corriente alterna, también llamado eso es un inversor, básicamente es el encargado de convertir corriente continua a corriente alterna, de las cuales, digamos, son almacenadas en las baterías para alimentar el motor de inducción que funciona con corriente alterna. Este conversor lo podemos ver, digamos, en la figura 16. Tenemos algunas de las ecuaciones, digamos, de las cuales, digamos, representan el voltaje de salida de este inversor. Vemos que tenemos ahí una parte de modelamiento matemático y circuital del sistema. De igual forma, también tenemos modelamiento para el motor de inducción, que en este caso era un motor de tipo de ardilla.
Digamos que tenemos acá toda la descripción matemática que se tiene. Ahora, por el caso de las baterías, cuando se habla de vehículos eléctricos, es necesario básicamente hablar del sistema de almacenamiento y carga de estos elementos, ya que se puede dar por medio de cable o se puede, digamos, también en las últimas y nuevas tecnologías por medios inalámbricos de transmisión de energía de forma inalámbrica. Tenemos, digamos, en la imagen número 17 tenemos un modelo, este es el modelo básico que tendría una batería, ¿verdad? Básicamente representada por una fuente de voltaje continua y una resistencia. Digamos que ahí tenemos una descripción de qué se tiene en cuenta en estas baterías, como lo puede ser, digamos, la temperatura, y que hay baterías con fenómenos electroquímicos, todo este tema de ánodos, cátodos. Digamos que ahí hacemos una revisión de unos dos, tres artículos respecto al tema de las baterías que son usadas en el campo de los vehículos eléctricos. Acá exponemos el modelo un poco más básico, el más equivalente, porque digamos, dependiendo de la tecnología que se use para las baterías, si son electroquímicas o digamos con condensadores o resistencias variables, digamos que se tiene más modelos y un poco más de modelamiento respecto a estas baterías. Finalmente, digamos que tenemos algo muy importante de lo cual se debe hablar en ese tema de las microredes, el sistema de transferencia de estas energías. Eh, estos sistemas de transferencia se deben, digamos, de modelar de la forma, digamos, más óptima con el fin, digamos, de producir la mejor eficiencia dentro de las microredes. Cuando yo hablo de sistemas de transferencia, se puede, digamos, llamar a todo este tema de los conversores Buck o Bus que harían parte de todos estos paneles solares y todos estos generadores eólicos, como vimos al inicio en unas imágenes que presentamos al principio. En el caso de los paneles solares, estos generan en corriente directa. Se necesita un inversor para convertirlos a corriente alterna y de esa forma hacer la conexión correcta a la microred. Ahora, en el caso de los generadores eólicos, se necesitaría convertir de corriente alterna a continua para hacer un control tanto en velocidad, no, sino en frecuencia, en tensión, en secuencia y en muchos demás, digamos, ámbitos para la corriente alterna que se conectaría a la microred. Entonces, digamos que también hay que tener todo el modelado de estos sistemas de transferencia, una buena eficiencia, que digamos en el caso de estos convertidores Buco se maneja más o menos entre un 80 y 90% de eficiencia en estos sistemas. Ahora no solamente es hablar de estos convertidores Buco, también se requiere un transformador de potencia, ¿verdad? Que a través de sus devanados se pueda conectar al inversor y pues el segundo, digamos, a la propiamente a la red. Todo esto también, digamos, que se debe tener en cuenta en el caso de los sistemas de transferencia. Ahora, finalmente, digamos, en la figura 33 podemos ver una implementación completa del sistema de generación y del sistema de transferencia de energía. Entonces, digamos, podemos ver que en la parte superior tenemos un aerogenerador. Eh, Básicamente es un resumen del modelo que plantearon estos autores que, que nos representan modelos para los sistemas eólicos, para los sistemas fotovoltaicos. Digamos que acá podemos ver la inclusión de ambos, como lo teníamos de entrada, velocidad del viento. En el caso, digamos, de los solares, como les comentaba, teníamos temperatura de la batería, la irradiancia, digamos, todos los demás factores. Y pues finalmente, digamos que tenemos algunas salidas como lo son las potencias, las corrientes generadas, eh, las tensiones que se generan a la salida de cada una de estas energías renovables. Digamos que acá tenemos eh, un resumen de todo este modelamiento que se obtiene de la revisión de los modelos que se revisaron. Entonces, hasta el momento que tenemos definición de las microredes, tenemos un modelamiento de energías renovables, de energía solar, de energía fotovoltaica, tenemos modelos de sistemas de generación eólicos, de sistemas de generación fotovoltaica, de los sistemas de los vehículos eléctricos qué parámetros se deben de tener en cuenta, como son baterías, conversores, sistema de transmisión, sistemas de almacenamiento, conversores, todo eso hasta el momento, eso es lo que se ha valorado y lo que se ha mencionado en el artículo en cuestión de modelamiento. Seguido a esto, vamos a pasar a algunas técnicas de control de las microredes, las cuales, digamos, le voy a dar acá el paso a mi compañero David. Bueno, listo. Entonces, ahora pasando al tema de las técnicas de control adaptativo de microredes, digamos que a pesar de que la cantidad
de técnicas de control adaptativo es inmensa, pues vamos a mencionar algunos, o mencionamos algunos al interior de nuestro artículo para introducir al lector en el tema y también en algunas técnicas que existen, ¿cierto? Digamos que las técnicas de control adaptativo son tan grandes como o tan extensas como tal vez puede existir inventiva en los investigadores y en los desarrolladores de esta clase de soluciones, ¿cierto? Entonces, digamos que siento que las microredes son esas tecnologías prometedoras que pueden incrementar la confiabilidad y, digamos, como la economía del suministro de energía, logrando la satisfacción del cliente, digamos que vinculando energías renovables, incluyendo automóviles eléctricos, digamos que estas redes precisan de diseño y control para proveer calidad, confiabilidad y energía sostenible para todos los consumidores. Entonces, digamos que es por ese motivo que hay que crear técnicas de control para regular el voltaje y la frecuencia en favor de asegurar pues, el correcto servicio energético de nuevas tecnologías. ¿Cuál es el problema que se quiere abordar? Pues por supuesto lo que hemos mencionado durante todo el artículo y es la dificultad para controlar la producción de energías renovables, digamos, pues dada la naturaleza estocástica a la cual están sometidas y también la complejidad de la predicción, ¿cierto? No solamente se trata de la disponibilidad de cinética de un generador eólico o tal vez de la disponibilidad de luz de un generador fotovoltaico, sino que también nos enfrentamos hasta la misma disponibilidad de automóviles en ciertas horas. Entonces, es ampliamente conocido que pues los vehículos están parqueados el 96% del tiempo. El 96% del tiempo ellos están parqueados, mientras que ese último 4% está movilizándose, pero se está movilizando usualmente en las horas pico cuando más se consume energía. Entonces, digamos que ese es uno de los retos más grandes que se tienen que abordar cuando se hace coordinación con vehículos eléctricos, particularmente en las microredes, porque no solamente toca calcular una serie de variables de tipo natural, sino también una serie de variables a veces hasta de tipo logístico, ¿cierto? Con respecto a la disponibilidad de vehículos para alimentar a la microred. Entonces, digamos que las técnicas de control adaptativo pueden ser aplicadas para proporcionar estabilidad del sistema, convergencia, robustez y también optimización. Entonces, digamos que se utilizan pues para abastecer y solucionar la incertidumbre en los parámetros y digamos que también por todos estos eventos que se pueden producir en las microredes. Entonces, bueno, digamos que algunas de las técnicas que se van a mencionar es, por supuesto, el controlador PID, pero no el controlador PID común y silvestre, sino digamos que en ese sentido debería ser el control PID adaptativo, ¿cierto? ¿Qué lo hace adaptativo? Pues, digamos, la capacidad de a través de software, de a través de algoritmos de optimización, poder determinar cuáles son los parámetros proporcionales, integrales y derivativos que van a optimizar la frecuencia de la microred, ¿cierto? Entonces, digamos que el controlador está pensado para regular las perturbaciones de energía o también en la variación de la carga. Digamos que usualmente el parámetro que se selecciona es, a pesar de que hay diversos métodos para seleccionar los parámetros, uno de los más grandes, pues, o lo más usual que se suele implementar es prueba y error, ¿verdad? Entonces, digamos que a partir de esos controladores PID podemos nosotros regular la frecuencia en los sistemas de la microred. Y digamos que, bueno, ahí también más adelante podemos evidenciar tal vez el diagrama de bloques de lo que es básicamente un controlador PID y también, pues, digamos, como la función que lo administra, ¿verdad? Bueno. Otro de ellos es el controlador de modo de deslizamiento adaptativo, ¿cierto? Entonces, digamos que las microredes son expuestas a varios controladores de incertidumbre para mantener la generación de energía de carga, ¿cierto? Digamos que cuando esta microred se aísla en un momento de perturbación de energía, digamos que es un reto complicado mantener los parámetros de incertidumbre digamos, de la unidad de generación distribuida. Entonces, digamos que en este caso un controlador como el de deslizamiento adaptativo presenta soluciones de buena confiabilidad y efectividad, digamos como ayudando en esa clase de problemas. En ese caso, el controlador SMC o de deslizamiento adaptativo se utiliza como un control PQ en el bus principal para regular el poder activo y reactivo.
Entonces también se ha utilizado para estabilizar el voltaje y también para estabilizar la salida de frecuencia en eventos de perturbación. Otra de las técnicas que existen es el aprendizaje reforzado. El aprendizaje reforzado es más como bueno, hace parte de los que son más algoritmos, entonces digamos que eh, se utilizan microredes para controlar las incertidumbres de las restricciones de los parámetros en modo aislado. ¿Sí? Digamos que ella es capaz de manejar políticas y procesos de administración mejorados, mmm, digamos como que son capacidades de estabilizar la generación distribuida y también pues la regulación en frecuencia y en voltaje. Eh, digamos que bueno, dentro del esquema que creo que está en la página anterior, si Brandon me colabora, eh, no, en la anterior, eso anterior, eso ahí exactamente. Entonces, digamos que podemos nosotros visualizar un esquema de aprendizaje reforzado que digamos que explica a grandes rasgos cómo funciona el algoritmo. Entonces, digamos que el ambiente provee un estado del ambiente, ¿cierto? Se estiman los valores, se realiza una selección de acción, se genera la acción y se mira cómo respondió al ambiente, ¿cierto? Si el ambiente respondió de una manera positiva, entonces digamos que ese agente controlador lo que hace es generar una recompensa. Entonces esa recompensa también modifica los valores estimados y genera una acción corregida, ¿cierto? Siempre que la respuesta sea más positiva. Entonces por eso se denomina aprendizaje reforzado. Otro de esos es el control predictivo por modelo. Entonces ahí podemos pasar a la siguiente página. Eso. Entonces, en el control predictivo por modelo, digamos que se utiliza mucho en el control de convertidores de potencia electrónicos, digamos que de manera que regula las salidas de los voltajes inversores y de esa manera pues puede realizar una estabilización compartida entre inversores de generación distribuida en operaciones de microredes, sobre todo pues cuando estas se encuentran aisladas. Digamos que tiene una gran ventaja con respecto a todas las técnicas de control lineal, digamos que lo que posibilita es una optimización multiobjetivo y digamos cómo manejar fácilmente las restricciones del sistema. Entonces digamos que esto es algo que se ha podido ver beneficiado mucho gracias a la velocidad de los microprocesadores con los cuales contamos ahorita, ¿cierto? Que ya permiten como digamos realizar esa optimización de multiobjetivo, ¿cierto? Que siempre demanda bastante capacidad de cómputo. Digamos que eso es muy importante en las aplicaciones de control de microred, digamos que puede garantizar buen voltaje y puede garantizar buena estabilidad de la frecuencia de microredes aisladas. Esta consiste básicamente como en tres capas, ¿sí? Digamos que una es extrapolar, la otra es un modelo predictivo y la otra es la minimización de la función costo. Entonces, digamos que ese control predictivo por modelo pasa a realizar acciones de control para el sistema optimizando funciones de costo. Entonces, digamos que ahí podemos ver en la gráfica acerca de cómo existe un optimizador que alimenta, digamos, el proceso y también es capaz de alimentar el modelo, ¿cierto? Bueno. Ahora bien, pasamos a, digamos, como uno de los temas, pues, como más centrales y también finales de nuestro artículo, que es la revisión de desarrollo de control adaptativo de carga y frecuencia de microredes en conjunto con vehículos eléctricos. Entonces, digamos que esta es una tecnología ligeramente incipiente que nosotros hemos encontrado que algunos modelos, los más antiguos tal vez datan del año 2015, entonces digamos que no hay no es que exista gran cantidad de literatura acerca de ello y de investigación acerca de ello, pero entonces pues vamos a exponer algunos que digamos que es importante, que es importante para mostrar qué es lo que se está haciendo, para también demostrar cómo tal vez se generan esa clase de controles cuando el controlador se realiza con microredes, con energías renovables y también pues con vehículos eléctricos. Entonces, el primero que vamos a tratar es el controlador cascada para el control pues, de carga y de frecuencia de microred aislada incorporando vehículos eléctricos. Entonces, digamos que la investigación propone un controlador cascada que primero hace PI y luego hace PD para el control de carga y frecuencia de microredes incorporando vehículos eléctricos. Además, digamos como para optimizar las ganancias se desarrollan un algoritmo específico que se llama un algoritmo de enjambre de salpas.
Las salpas son unos seres vivos marítimos que se comportan, digámoslo, como en enjambre y que entre ellas, a partir de un líder, tratan como de optimizar la manera como se mueve todo el enjambre, ¿cierto? Entonces, digamos que los autores lo que hacen es probar el modelo en diversos escenarios, a partir de los cuales pues, concluyeron pues, datos muy positivos con respecto a un controlador PID normal, y es como, bueno, mejorando en un 41.51% el tiempo de asentamiento, en un 83.58% el pico máximo de la respuesta de frecuencia. Digamos que se realizó también una prueba de robustez en la que cambiando los valores del 50%, de más o menos el 50%, digamos que la respuesta no se afectó de manera apreciable. Entonces ahí nosotros podemos observar cuál es la estructura y el modelo matemático del controlador que está implementado pues, en esa propuesta que se planteó. Entonces, bueno, está el controlador cascada también y por supuesto también se encuentra allí se encuentran esos valores los cuales son afectados a través del algoritmo de enjambres alfas. El literal el segundo que nosotros trabajamos era un controlador PI adaptativo difuso para la regulación de frecuencia de microredes aisladas integradas con vehículos eléctricos. Entonces, bueno, digamos que en ese estudio lo que se hizo fue evaluar el controlador de un PI, el impacto de un controlador PI difuso también incluyendo un controlador de caída adaptativo, de manera que se pudiera regular la frecuencia del sistema entre límites deseables. Sí, entonces digamos que a través de la inclusión de vehículos eléctricos en una microred aislada, digamos que se compone un buen recíproco del sistema de almacenamiento de energía. El modelo que se utilizó pues, es ese en el cual se puede evidenciar el controlador PI difuso y también, digamos, el controlador adaptativo de caída, ¿cierto? También incluyendo un modelo de vehículos eléctricos. Y también en ese caso un sistema de recalentamiento de turbina. ¿Sí? También ahí podemos ver, pues bueno, el sistema, también podemos ver, digamos, como una gráfica en la cual podemos evaluar cómo está constituida esa red, esa microred aislada que incluye fotovoltaicos, que incluye eólicos, que incluye las cargas de los automóviles, que también, las cargas de los hogares, que incluye los vehículos eléctricos y que incluye también, pues digamos, como el sistema de recalentamiento de turbina. Entonces, lo sometieron a tres casos. Digamos que en el caso 1 se evalúan múltiples pasos de cambio de carga con el sistema de recalentamiento de turbina. Entonces, en el cambio de carga total, el controlador difuso PI demostró mejora en el desempeño de frecuencia, minimizó el pico máximo y también pues, el tiempo de asentamiento en comparación con el controlador PI. Y al final, ambos controladores, pues digamos que restauran la frecuencia del sistema a los límites nominales. En el segundo caso, entonces, se evalúa exactamente el mismo caso de múltiples casos de cambio de carga, pero entonces se agregan los vehículos eléctricos. Entonces, curiosamente, en este caso se demostró que el controlador PI difuso no generó una interacción mejor, pero sí se lograron mejores valores de regulación de frecuencia, de tiempo de asentamiento y de sobrepico. Ah, bueno, no se lograron ninguno de ellos. En el tercer caso, entonces se evalúan los múltiples pasos de cambio de carga, incluyendo recalentamiento de turbina, vehículos eléctricos y también fuentes de energía renovable. Entonces, digamos que el controlador tiene la capacidad de administrar el voltaje, corriente y potencia de las baterías de los vehículos eficientemente, cumpliendo con las demandas de energía de los vehículos eléctricos y digamos que responden de una manera adecuada a la frecuencia del sistema. En el caso 4, se evalúa esos cambios de carga, se evalúan no múltiples pasos de cambio de carga, sino se evalúa un cambio de carga variable en el sistema de recalentamiento de turbina con vehículos eléctricos y con fuentes de energía renovable variables, que era lo que nosotros comentábamos acerca de la variabilidad de la energía. Digamos que en esa última prueba, el controlador mostró un mejor desempeño en la frecuencia, minimizó el sobrepico y también el tiempo de asentamiento en comparación con un controlador PI. Entonces, digamos que en ese sentido, pues ambos controladores tienen la capacidad de restaurar la frecuencia de los límites nominales. Y digamos que también pudo regular el cambio de potencia de los vehículos eléctricos de acuerdo con la desviación de la frecuencia.
¿cierto? Bueno, el tercer modelo que nosotros estudiamos es un controlador de carga y frecuencia de microredes aisladas con vehículos eléctricos basado en teoría predictiva multivariable generalizada. Ya más o menos nosotros habíamos visto algo así por el estilo en las menciones que se hicieron atrás. Pero en este caso, bueno, la microred que se utiliza es una microred compuesta de generadores diésel y vehículos eléctricos. Entonces, cuando esa microred sufre una perturbación de energía, digamos que el objetivo del controlador es del controlador de carga y frecuencia regular la desviación de la frecuencia a cero tan pronto como se presenten las perturbaciones. Entonces, digamos que el controlador que se propone, pues está ahí graficado. Entonces, digamos que él tiene varias capas. Una de esas capas después es, digamos, como la capa de control coordinado en el cual entran todas las deltas de frecuencia, de potencia de todos los miembros de la microred, ¿cierto? Se verifica un monitoreo de estado, se realiza una predicción futura. Ahí es donde entra en juego el tema del, del la teoría predictiva multivariable generalizada, y luego de eso se genera un control óptimo, ¿cierto? Eh, a partir de eso, pues por supuesto, digamos que se envía, el controlador es capaz de enviar. Entonces, cuáles son los parámetros de control que se van a utilizar en este caso, pues para los vehículos eléctricos y para el generador diésel, ¿cierto? Este modelo, ¿qué es lo que utiliza? Pues la predicción futura la utiliza a través de media móvil y de autorregresión. Entonces, bueno, finalmente los resultados que se obtuvieron es que comparando con un controlador PI y un controlador PI difuso, se demostró pues que el controlador tiene mejor desempeño en el control de carga y frecuencia con situaciones complejas de operación. Digamos, como cuáles son estas situaciones, pues las energías renovables y las perturbaciones de carga continua. El cuarto que se evaluó es un controlador inteligente adaptativo PI basado en combinación de algoritmo heurístico MHSA y lógica difusa tipo 2. Entonces, digamos que en este caso se utiliza un controlador PID de dos entradas, de manera que se puede utilizar las ventanas del PID, y además se utiliza un algoritmo que se llama un algoritmo de búsqueda armónica, que se basa en cómo los músicos son capaces de encontrar las notas, o bueno, digamos como el armónico adecuado que está, digámoslo, afinado con respecto a la tonada que están buscando, ¿cierto? Digamos que a partir de ese algoritmo de búsqueda armónica, entonces es que ellos determinan los parámetros del controlador. Entonces, digamos que lo que genera como ventaja es que genera mucha facilidad de implementación, se utilizan y digamos que posibilitando el uso de distintas configuraciones de microredes con distintas cargas, con fuentes renovables, con tipologías de red distintas, y además que a la larga no implica tanta carga de computación. Entonces ahí nosotros podemos ver una gráfica en la cual podemos ver el esquema general acerca de cómo funciona ese controlador, ¿cierto? Entonces en la cual entra una frecuencia de referencia, un controlador PI, y digamos que se mira el control de carga y frecuencia en la microred, se aplica el algoritmo, y digamos que este algoritmo también es capaz de determinar cuáles son los parámetros PI para poderlos ajustar al controlador, ¿cierto? La eficiencia del controlador, pues finalmente pues, fue comparado con respecto a un controlador PID y un controlador PID difuso y un controlador PID difuso de tipo 2. En esos casos, digamos que se presentó un pico disminuido y una reducción de la oscilación de la frecuencia. También se evidenció que el nuevo modelo controlador es capaz de rastrear las frecuencias del sistema de manera más precisa que los otros tres. Y también digamos que es capaz de confinar de manera efectiva los efectos negativos de las variaciones de la generación eólica y de restringir sus fluctuaciones de frecuencia respectivas. Ahora, bueno, digamos que ya pasamos a nuestro último tramo de este artículo, y es precisamente las conclusiones. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Digamos que nosotros lo que tratábamos era precisamente a través de este artículo, pues presentar a los autores la información útil y relevante que le permitiera, que permitiera pues como conocer cuáles son los retos que actualmente están siendo estudiados por la ciencia para
para el tema de control adaptativo de microredes y también, pues, por supuesto, brindar eh, y también brindarles un poquito de perspectiva acerca de cuál es más o menos toda la teoría que se debe conocer y también algunas de esas implementaciones que se debían conocer, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero fue que se presentó una vista general acerca del problema, cuál es el problema que se le presenta a la ingeniería. Eh, También, pues, por supuesto, se presentaron como las problemáticas en detalle acerca de las energías renovables, describiendo generadores, entre ellos fuentes eólicas, fotovoltaicas, y digamos cómo ellos hacen parte de una microred. Digamos como también cuál fue el papel de las energías renovables y de su montaje en las microredes en Colombia, ¿cierto? Que es algo que a nosotros nos interesa, pues porque nosotros tampoco podemos estar fuera del avance tecnológico y sobre todo el avance en potencia en un país que busca pasar de estar en vías de desarrollo a ser un país desarrollado. También, por supuesto, pues tratamos un poco del tema de Vehicle to Grid para ilustrar al lector acerca de cuáles son esas tecnologías que tal vez aquí en Colombia todavía no se conocen y no se están trabajando activamente, pero que tal vez hacen parte del futuro cercano de lo que va a llegar al país. Ok. Posterior a esto, digamos que también se hizo una revisión de los diversos modelos y de los agentes que hacen parte de las microredes, como lo son, digamos, los generadores eólicos, fotovoltaicos y pues obviamente la parte de los vehículos eléctricos. Estos modelos son cruciales para lograr modelar los fenómenos que, digamos, que envuelven las salidas en las microredes y desde estos modelos es que se parte para llegar a este tema de los controladores, porque se necesita conocer tanto con qué salidas se cuentan, con qué entradas requiero para, digamos, modelar todos estos sistemas de control, como los que acaba de describir el compañero David. Entonces, hace crucial toda esta parte del modelo de los generadores fotovoltaicos y eólicos y todas estas energías renovables que son un poco invariables y un poco imprecisas y requerirían análisis probabilístico y estocástico con distribuciones normales y demás para determinar velocidades del viento en el caso de los eólicos y en el caso de los fotovoltaicos la irradiancia solar. Y pues por último, en la última sección se explicaron de manera general y pues un poco no exhaustiva algunas técnicas de control adaptativo y de control de carga y de frecuencia en microredes los cuales, digamos, son herramientas útiles para plantear y modelar soluciones que administren la energía de la microred, que digamos con la cual se cuenta. Digamos que, como ya lo vimos anteriormente, se planteó, digamos, algunas técnicas de control basados en carga y en frecuencia. Porque en frecuencia, básicamente, cuando se vieron los agentes que, digamos, impactaban una microred, nos dimos de cuenta que dos de los más importantes era la oferta y la demanda. Te digo que entre más oferta, si yo tengo más oferta de la carga con la cual yo tengo, pues, digamos, la frecuencia que va a tener el sistema va a sobrepasar esa estabilidad que debería tener, que en el caso de Colombia serían unos 60 Hz, y en el caso contrario, en donde yo tuviera más demanda que generación, empezaría ese valor de frecuencia de 60 Hz a perder también estabilidad, pero en el sentido opuesto, o sea, que empezaría a reducir esos 60 Hz y pues digamos que muchos equipos saldrían afectados por eso. Digamos que eso se puede evidenciar cuando, digamos, se conecta una carga grande a un sistema, digamos que la frecuencia está variada y por eso es que a veces se puede lograr ver algunas fluctuaciones en la red. Entonces, para eso es la gran importancia que tienen estos controladores en los sistemas de generación distribuida y en los sistemas de carga, porque no solamente es tener controladores para la parte de generación, toda la conexión de esta, sino que también para la parte de desconexión de carga o de conexión de vehículos eléctricos, como ya lo explicó el compañero. De igual forma, se presentaban algunos ejemplos hallados en la literatura actual de investigación en los controladores de carga y frecuencia aplicados, digamos, en casos en donde se trabajan con microredes en conjunto con vehículos eléctricos. Y finalmente, la gran variedad de metodologías presentes en conjunto con tecnologías de control y algoritmos de optimización son muy diversos y, pues, digamos, y han sido presentados de manera que el lector tenga la posibilidad que a partir de aquí pueda abordar mucho más y en cuerpo todo este tema que se trató en el artículo. Como vimos, es un artículo de revisión,
como lo comentó el compañero David, lo que se planeaba es hacer una introducción y aportarle de manera asertiva información al lector con el cual pueda partir para desarrollar sus procesos o desarrollos a futuro que quieran lograr con este tipo de controles enfocados pues a las microredes con energías renovables y impactos de vehículos eléctricos. Finalmente, tenemos acá nuestras referencias, todas las referencias con las cuales contamos. En total fue una revisión de 65 artículos, de 65 revisiones bibliográficas que se efectuaron para la realización de este artículo. Finalmente, no siendo, digamos, más por parte de nosotros dos, los saludamos, profe, David y Brandon acá. Bueno, mil gracias, ingeniero. Mil gracias por la oportunidad y bueno, esperamos que haya sido de su agrado y también de la suficiencia que usted requería de este artículo y de este trabajo que entregamos, pues, por supuesto, con nuestras capacidades y habilidades técnicas de ingeniería. Entonces, mil gracias, saludos y hasta la próxima. Muchas gracias, profe. Que tenga una buena tarde y muchas gracias por las clases.